Les comparto un poema de Efraín Bartolomé, este poeta de Chiapaneco, nacido en Ocosingo, de un poemario que se llama Partes un verso a la mitad y sangre. La tempestad ha comenzado a grabar su nombre sobre el polvo. Tengo hambre, tengo dolor, tengo tristeza, tengo un deseo profundo de confundirme con el mar, integrarme a la piedra, de perderme en el aire podrido de la ciudad. Quiero tocar la fuente del rayo. He visto la luz postrada. He visto sonrisas para estrangular. He visto una flor roja en la sien del enemigo. Sé bien que la mujer, viendo hacia atrás, alcanza a ver más lejos hacia adelante. Lo sé bien. Una mujer desnuda hace brotar un Dios inconmensurable. A pie de un cerro cruel hay una piel colgando de un árbol espinoso. Alguien sube a ofrendarse para glorificar tu nombre, oh diosa. Un día me dio por escuchar los ruidos de la noche. Por eso estoy aquí. Mírame, desolado. Una L no más y heme aquí, desollado. He soñado. Sueño que una soberbia estrella de diamante quema mi corazón. Sueño en caer. Sueño una lenta noche precipitándose conmigo hasta la boca del infierno, hasta la última roca desolada. Soñé que mi corazón era mi madre. Soñé que mi cerebro era mi padre. Soñé que mi mujer era la noche, mi hermana era la muerte, mi corazón oscuro era el viento del sur. Por eso pude alimentar el día. Por eso tengo el corazón deshilachado. Por eso arrojo estos poemas al crepúsculo, trozos de sol como monedas sucias. Pues Efraín siempre juega con las palabras fuertes y estos sentimientos y estas miradas contrastantes. Es un poeta fuerte, yo creo que es de lo mejor de la lengua castellana. Actualmente está vivo, sigue produciendo. Este poemario es muy fuerte, por eso se llama Partes un verso a la mitad y Sangre. Es de toda una experiencia. Yo tengo el rato de no verlo en persona, es un buen amigo. Pues estos días, pues hemos visto muchas cosas que suceden. Vieron, antes de retomar lo de la sesión pasada, que tiene que ver con la vida, si escucharon las palabras de esta obispa episcopal. Muy valiente. Es la obispa episcopal de Washington, precisamente. El discurso es bastante más amplio que la última parte, que es la que los medios han difundido. Ese es el final de su homilía, donde hace las peticiones, pero la primera parte es muy interesante porque ella habla de la unidad, lo que conlleva la unidad y la diversidad, porque estamos en la semana de la oración por la unidad de los cristianos, que desde el 18 al 25 de enero. Entonces, la homilía de ella estaba centrada en cómo lograr una unidad de un país tan diverso. Y precisamente ella hablaba de respetando la diversidad. Así se llegan a acuerdos. Unidad no es uniformidad. Y obviamente con un presidente que confunde unidad con uniformidad, quiere uniformar. Pues ella tuvo un discurso. Ella habla español porque ella vivió en Honduras. Es casada, tiene dos hijos. Y entonces ella pues le tocó presidir y dar el sermón, la parte central, la homilía, que era fuerte. Y obviamente lo que ha dicho ella que no va a pedir disculpas, porque ya ven que él pide que se disculpe con el pueblo. Pero ella dice que por pedir a alguien misericordia no tiene por qué pedir disculpas. Que además no pedía misericordia para ella, pedía para otros.
precisamente hoy el Seminario Teológico de Virginia, donde ella estudió, pues la apoya y se congratulan de tener tal alumna. No, es que es terrible. El día anterior, tanto el pastor evangélico como el cardenal de Nueva York, terribles antievangélicos, casi bendiciendo este mandato con ese discurso horrible. Por eso, pues tenía ya que no tenía la oportunidad y no quedarse callada. Sí. Y lo que le han reclamado a ella, que por qué ese discurso no se lo dijo a él en privado, porque en público, porque No, pues no. la cosa es pública. Claro. Y ella responde porque no tuvo la oportunidad de hablar con él en privado, no la ha tenido. La única oportunidad que tenía que lo escuchar era en público, la humilía. Y aprovechó bien su espacio, bien aprovechado. Creo que fue en Sí, los últimos años un texto profético muy fuerte la humildad de esta mujer. Convierte en un pateaguas. Lo que le toca a las iglesias es eso, ser profetas. Y vaya que se necesita fuerza espiritual para plantarte frente al poder del mundo, tenerlo enfrente y en su fiesta, en su toma de posesión, en su mera fiesta, aguarle la fiesta, no cualquiera se atreve, no cualquiera tiene la fuerza evangélica. Esto recordó mucho el cristianismo antiguo de los padres de la iglesia, que a los emperadores de Roma se le oponían. Pues este nuevo emperador del mundo quiere dar gracias a Dios, que Dios lo bendiga por lo que está haciendo, pues no, habría que decirle sus cuatro verdades. Y creo que esta mujer tuvo el talante teológico y evangélico de hacerlo muy fuerte. Una vez venía el emperador Teodosio de hacer una masacre y pasó en su camino a Roma por Milán y quería entrar a la catedral de Milán y mandó emisarios a decirle al obispo de Milán que quería un Te Deum para darle gracias a Dios que había ganado la batalla. El emperador romano. Y era entonces obispo, ¿cómo se llama este? Ahora se me está yendo el nombre de este padre de la iglesia. ¿Quién estaba en León? Muy importante, se me está yendo el nombre. Como le mandaron a avisar que vendría el emperador, se puso toda su parnafernaria con la cruz patriarcal y mandó que se cerrara la catedral. mm, Y él se puso en la puerta, por fuera, pero con las puertas cerradas. Entonces ¿Orígenes llega, no sería? perdón, ¿Orígenes? no, este era obispo, era el obispo, Lo mismo. era el obispo en Milán, en la catedral, ahorita me viene el nombre, y me acuerdo el nombre del emperador era Teodosio, y se le planta, y cuando llega el emperador con sus ejércitos, ve que la iglesia está cerrada y el obispo en la puerta, y le dice el obispo, eres pecador público, por lo tanto, penitencia pública. Aquí no entras mientras no hagas penitencia, vienes de masacrar a tus hermanos. Y no lo mm. dejó entrar al templo ni le celebró Te Deum. Obviamente eso le costó el exilio al obispo. Le echaron fuera de su territorio. Que obviamente, como todo imperio, se sintió agraviado el emperador y pedía disculpas igual, que se disculparan. Pero este es el talante evangélico, decirte, al poder hay que decirle, si lo tienes enfrente, ese es el evangelio fuerte. Y esta mujer me recordó mucho ese acto a Teodosio, que no, le dijo, pecador público, penitencia pública, aquí no puedes entrar libremente, eres pecador público. Entonces, decir, estos actos conllevan mucho porque abren esperanza, en medio de la oscuridad salen la luz. Este es el texto evangélico. Oye, ¿no era Ambrosio? San Ambrosio de Milán, sí, era Ambrosio porque estamos hablando de la Catedral de Milán. Fue arzobispo de Milán, sí, era Ambrosio, San Ambrosio. Sí, era Ambrosio el que se le para a Teodosio, no lo deja entrar. Eso es un acto muy fuerte que te habla de la capacidad evangélica de este obispo, de su vida espiritual, de su fuerza interna,
porque se requiere mucha fuerza interna para hacer un acto de estas fuerzas, ante tanto poder. No era cualquier cosa, era el imperio el emperador romano, y no lo dejó entrar relegada, porque aquel quería que le hicieran un te deum de agradecimiento, usar la religión para justificar que Dios estaba de su lado, por eso ganaron la batalla. ¿Qué es lo que quería este hombre? Es clásico de los gringos en la ceremonia, cerrar todas las ceremonias en la Catedral Nacional con un oficio interreligioso, porque no es católico el asunto, hay de muchas iglesias y muchas tradiciones. Y obviamente como que se van turnando quién le toca, como ya esta vez, pues le tocó a ella, pero pues ya sabían cómo era ella, ¿eh? Ya sabían que no se iba a caer. Ya había hecho varias, sabían su postura de ella en estos temas. Es decir, nadie, de los que la conocían, pues nadie esperaba algo suavecito viniendo de ella, ya se sabía. Ella dice que empezó a escribir la homilía desde noviembre, empezó a pensar qué iba a decir. En la cocina de su casa dice que escribió el texto. Y como sabía lo difícil, quiso llevar un texto escrito para leerlo. Y lo preparó muy bien, existe la versión en castellano de la homilía, el texto escrito, las páginas. Es una buena homilía, se preparó bien esta obispa para enfrentar al poder sin agraviar, sin lastimar, pero poner las cosas claras. Los puntos sobre las IES y Claro, muy diplomáticamente, muy diplomáticamente, por eso ella dice que no tiene que disculparse ante él. muy cristiana. Muy cristiana ante el Evangelio pedir esto. Pero les digo, toda la estructura de la homilía es importante, cómo habla de la unidad y la diversidad, Sí, cómo se construye esta unidad nacional en un país tan plural y diverso que eso es su fuerza de una nación. Entre más diverso, más fuerte es. Pero sí, unidad no es uniformidad y este hombre lo que quiere es uniformar. Entonces, esto nos lleva a hablar cómo dentro de estas miradas, pues el ecumenismo es muy importante. Ecumene es la casa común, de ahí viene casa, de ahí viene economía también, la administración de la casa, es el ecumenismo. Y el ecumenismo no es algo que nazca en el mundo católico romano, no, nació precisamente en el mundo episcopal. Allá por 1908, el gran movimiento ecuménico lo crearon dos teólogos, pastores episcopales, uno que se llamaba Paul Watson y otro que se llamaba Spencer Jones. Los dos eran episcopales. Ellos crearon un octavario por la unidad de las iglesias. Y acordémonos que la iglesia episcopal es parte de la gran unión anglicana. Y la iglesia anglicana, pues, es católica. Santa Iglesia Anglicana, Católica Anglicana de Inglaterra, ese es su nombre. Ellos son católicos, nomás no romanos. Por eso tienen obispos, tienen estas jerarquías. Como son anglicanos, tienen estas jerarquías precisamente. Entonces, son parte de la iglesia anglicana. Entonces, en esa iglesia anglicana se empieza a gestar esta oración por la unidad de los cristianos. Y precisamente empieza el 18 y termina el 25 de enero, porque son dos fiestas de apóstoles. La cátedra de San Pedro y el 25 se celebra la conversión de San Pablo, el 25 de enero. Tiene que ver con los dos apóstoles, Pedro y Pablo. Y en el mundo anglicano nace el primer, podemos decir, movimiento ecuménico que se llaman los franciscanos de la expansión, unos franciscanos ecuménicos. Y como estamos en 1908, pues aquí ¿quién estaba de papa en Roma? Pues nada más y nada menos que Pío X.
Y entonces en el 8 nace en el mundo anglicano episcopal esto, y el siguiente año, en 1909, Pío X da una bendición a este octavario de la unidad de los cristianos. Lo toma bien Pío X, le da la bienvenida a este tiempo de oración de la unidad de los cristianos y les da una bendición a los pastores anglicanos que se unían y a los que se van sumando el segundo año, en 1909. Entonces esto es importante. Y quien le da otro impulso a esta, ahora ya se llama Semana de Unidad de los Cristianos, en 1900, perdón, ya en el siglo XXI, pues es Benedicto XVI. Entonces, pero a partir de ahí, Romano lo toma en serio el ecumenismo hasta el Concilio Vaticano II. Pero la palabra ecumenismo venía desde el mundo antiguo. Acordémonos que a los primeros concilios se llaman concilios ecuménicos. Y este año hay una gran celebración de un concilio ecuménico fundamental. Estamos celebrando este año 2025 1700 años del concilio ecuménico de Nicea, nada más y nada menos. Nicea fue en el 325. Y Nicea es fundamental para el credo que todas las iglesias cristianas rezamos. Entonces, este año, ojalá la teología regrese a reflexionar, porque mucha gente dice, pues ya 1700 años, ¿qué nos puede decir Nicea? Eso ya pasó, está muy lejos. No, los temas de Nicea, no la respuesta como tal, sino los temas que plantea Nicea, siguen siendo muy actuales. Nicea se va a plantear dos temas fundamentales, y por eso es un concilio muy importante. El tema de la encarnación de Dios. Dios se hace ser humano. Y el tema, Dios, ese ser humano, Jesús de Nazaret, es Dios, la divinidad, la divinización y la humanidad de Cristo. Ese es el tema fundamental de Nicea. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo cómo lo resuelve Nicea, pero el tema es el centro. Y hoy el mundo cristiano se lo tiene que seguir planteando. Nicea lo resolvió a su estilo, a su manera. Por eso parte fundamental del credo empieza en Nicea. ¿En qué creemos? Verdadero Dios y verdadero hombre, dice Nicea. Eso es Nicea. Si la encarnación va en serio. Si Dios se hace ser humano, es en serio. Y eso es lo que discutió a profundidad Nicea. Porque acuérdense que hay muchos que negaban antes de Nicea y después de Nicea. Parecía humano, tenía una barnizadita, pero era Dios, no podía ser humano. Y Nicea declara, quien no crea en esto sea hereje. Que la fe cristiana es que es verdadero ser humano. Porque muchos disintieron, decían, no, no puede ser Dios un ser humano. Es muy poca cosa ser humano para que a la divinidad, decían, se parecía, tenía forma humana, pero no era humano. Y Nicea es muy firme en su declaración, la naturaleza humana de Cristo. Y obviamente, la naturaleza humana de Cristo retoma la naturaleza divina de Cristo también. Va junto con pegado los dos temas. Sí. Y este tema ha sido fundamental. Ahora desde el ecumenismo, de las nuevas teologías, el ecofeminismo latinoamericano, ¿cómo le entramos las iglesias que tenemos este credo, que creemos en la humanidad de Cristo? ¿Cómo retomamos esta encarnación
que Nicea lo discutió hace 1700 años. Allá, Nicea estaba a 7 kilómetros de Estambul, hoy está dentro de Estambul, Nicea, porque ahí estaba el palacio de Constantino. El que preside el concilio de Nicea es Constantino, con el patriarca de Constantinopla. Son los dos que presiden el concilio de Nicea, recordemos. No había papado, al obispo de Roma ni participa en el concilio de Nicea. No lo invitaron. Ya había obispo en Roma, pero no el término, no existía el término, esta concepción del papado. Por eso ni participa en Nicea el obispo de Roma. Participan 408 obispos en Nicea, convocados en un palacio de Constantino. ¿Y por qué razón no lo convocan a él? ¿Roma no era tan importante o sí? Porque parece ser que por el personaje de entonces no tenía muy buenas relaciones. Ah, ya. Y como el eje ya no estaba en Roma, el emperador ya no vivía en Roma, estaba en Constantinopla. Entonces podemos decir el obispo central no era el de Roma en ese momento, Ya. es de Constantinopla. Entonces, prácticamente, pues es la sede, el patriarcado de Constantinopla. Todavía no hay esta concepción que hoy tenemos de Roma. Eso va a ser muy posterior. El problema es que en la iglesia romana, católica romana, se nos olvida la historia de la iglesia y queremos que esto venga desde San Pedro, que eso históricamente no fue así. En Nicea no existía la jerarquización que Roma después va a tener. O sea, no existía el concepto de papado en Nicea. Hay una colegialidad de obispos. Acordémonos que a Constantino se le está cayendo un imperio. Sí. La base del imperio es el esclavismo. Y para esos años, la mayoría de esclavos del imperio romano se habían vuelto cristianos. Pues a Constantino le interesa negociar con esas bases. Pero Constantino no quiere negociar con los miles y miles de esclavos. Quiere negociar con las jerarquías. Y cuando se da cuenta Constantino que aquello es un desastre, que no hay un orden, que le llegan a negociar 400 y feria obispos que representan a esos esclavos, pues Constantino dice, pues no se puede negociar así, como buen político. Y además se da cuenta cuando les pide una doctrina que no hay una única doctrina del cristianismo, hay muchos cristianismos, porque esos Claro. 400 y feria obispos no tenían concordancia entre ellos, Son regionales. son regionales, no hay quien los represente, no tienen un credo. Por eso Nicea empieza a preocuparse por meter unidad. No hay algo que los una. Hay diversidad, pero faltaba el otro polo, la unidad. Entonces, no es que Constantino quiera llevar adelante el cristianismo, a él le interesa negociar. Y para poder negociar tiene que haber representatividad y unidad. Porque se da cuenta que son cientos de versiones de cristianismo. Montonal de textos sagrados. Entonces a él le interesa, por eso Nicea empieza a escarbar y empieza a ir a ver qué creemos. Y obviamente todo lo pasa por el tamiz de una cultura y de una lengua, la lengua griega, que es la lengua en ese momento universal, podemos decir. Y todos los conceptos teológicos van a estar fundados en una cultura occidental. ¿Y qué pasa en Nicea con los que no hablan griego y no tienen estas perspectivas metafísicas griegas? Pues les cuesta mucho trabajo entender todo ese asunto de la sustancia. Lo divino y lo humano de Cristo, conviviendo en una sola persona. Y va a haber palabras teológicas muy técnicas en griego que los etíopes, por ejemplo, dirán, pues nosotros no creemos eso ni entendemos eso de la consustancial al Padre, lo que dice el credo.
de la misma naturaleza que el Padre, naturaleza. Pues, quien no tiene en sus lenguas esos conceptos, les va a costar mucho decir, sí creemos, pero como define Nicea, aquí viene el asunto ya de las lenguas, de las culturas, de las filosofías. ¿Cómo traduces eso? Lo que el corazón cree, y aquí viene el asunto que son muchas culturas. En Nicea llegan muchas culturas, hay una vertiente que domina la lengua griega, y estos varios obispos se van, que no entendieron nada de qué se discutió en Nicea. ¿Y qué hacen los que no se van? Pues declaran fuera de la comunión a los que se van. Los expulsa a la iglesia etíope, que ya estamos en el 325, no es siglo I. La iglesia etíope es desde el inicio. Es el reino de Saba. Son negritos aquellas. La reina de Saba, acuérdense que estuvo allá la enamorada del rey Salomón, ya existía Saba desde la época. Bueno, se supone que Mamelik, el hijo, se llevó el arca de la alianza a Etiopía. Etiopía. Entonces no es cualquier iglesia de la que estamos hablando, ¿eh? Claro, Cuando uno dice iglesia etíope, otra iglesia antiquísima, la iglesia copta, sí. de las primeras. Y también en Nicea sale declarada de hereje la iglesia copta. Tiene sus errores, pero no, conocer esto históricamente no le resta sus aciertos a Nicea y agarrar el toro por los cuernos. El tema de la encarnación de Cristo. Entonces, hoy el movimiento ecuménico, si quiere ser fiel a sus orígenes, tiene que hacer lo mismo. ¿Cómo traducir la encarnación y la divinidad de Cristo en las realidades contemporáneas hoy? ¿Dónde se encarna Cristo? Hay que hacer una relectura hoy, pues nada más y nada menos que en los migrantes. Por eso esta obispa es ecuménica, no solo es episcopal. Por su boca habló, no cabe duda, de la ruach divina. Es como encarnar 1700 años después la discusión de Nicea. Los trans, todas las diversidades sexuales, los temas que la obispa tocó, nada más y nada menos. Las mujeres, ahí es el asunto de la encarnación, precisamente. Son los temas de hoy. ¿Cómo traducimos hoy las discusiones de Nicea? Y Francisco ha tenido otro acierto. Este año convocó a un año santo de la esperanza. Esto va a ser muy importante. La esperanza es un tema que tenemos que ahondar teológicamente y ampliarlo. Porque en medio de tanta oscuridad, te paralizas, no hay que perder la esperanza. Y por eso es todo un año que Francisco convoca a todas las comunidades a reflexionar sobre la esperanza. Creo que fue muy afortunado el tema que Francisco quiso para este año santo, la esperanza. Y por primera vez en la historia de los años santos, va a haber un día para las comunidades católicas de las diversidades sexuales. En septiembre, el 5 de septiembre, o 6, no me acuerdo cuál exactamente es el día, en el programa oficial del Año Santo está ese tema puesto, en la Basílica de San Pedro. Van a ser recibidos todos los grupos organizados católicos del mundo. No, los ultraconservadores están furiosos contra el Papa. Que eso es pecado, ¿cómo van a ser convocados junto con ellos que son santos, con todos los grupos a la Basílica al Año Santo? Pues no acaban de entender lo que significa, por eso es tan importante Nicea. Yo por eso una y otra vez me dice, oiga, ¿por qué usted estudia tanto la iglesia antigua? Eso ya pasó, para no repetir los errores de lo que ya se cometió, para ver los aciertos de la Los iglesia. aciertos, claro.
Y cómo lo retomamos hoy, lo que le atinó, lo que les costó. En Nicea fue un gran trabajo de discusión, de llegar a acuerdos esos obispos. Nicea tiene un valor. Yo digo lo que no estoy de acuerdo con Nicea, pero no le resta el valor de Nicea. No podemos dejar pasar en noche 1700 años del Concilio de Nicea. Sus temas, insisto, son muy actuales. Más bien nuestro trabajo es cómo lo actualizamos, hacemos una relectura de estos temas de Nicea. Este es el mejor homenaje a los 1700 años del Concilio de Nicea. Hacer una relectura, y como el Concilio de Nicea fue ecuménico, pues el movimiento ecuménico tiene futuro. Pero el ecumenismo a la romana, no Francisco, pero otros obispos, es decir, que todos seamos uno, que pidan perdón y se regresen a la iglesia madre y son bienvenidos. No, esa es uniformidad, eso no es unidad, eso se llama uniformidad. Y hay gente que así entiende el ecumenismo, que todos seamos una sola iglesia, la iglesia católica fuerte como es. No, no, eso es, no. La unidad no significa uniformidad. La unidad conlleva diversidad. Somos diversas tradiciones. Hay tradiciones muy ricas. La tradición ortodoxa es riquísima, litúrgicamente hablando. Perdería la humanidad solo quedándose, imagínense, con la liturgia romana. Hay liturgias muy ricas en el mundo ortodoxo, antiquísimas. La liturgia de San Juan Crisóstomo, y uno de los padres principales de la iglesia. Es bellísima esa liturgia. Sí, ¿cómo ahondamos en eso, precisamente, en esas liturgias? Es de una riqueza decir, y este tiempo es de unidad, no de uniformidad, salvaguardando la diversidad. ¿Cómo estamos en esta unidad? Son temas, y la obispa esta pues plantea. Por eso digo, ella no era el asunto episcopal, plantea temas fundamentales para el cristianismo. Esa es la virtud, que se uno cuenta que sí lo meditó bien su texto, sí escribió un texto bien pensado, porque todo no la hace ver con una mujer insensata que no pensó bien las cosas, que desaprovechó el momento, agravió a la nación, hizo politiquería, es lo que él dijo después. Y que además bien aburrida, dice que ni es buena, Que no estuvo emocionante, dijo. nada. Porque como buen emperador y poder espera solo aplausos y usar la religión para justificar sus fines. Y cuando se topa con alguien profético que entiende de lo que está hablando, pues no quieren entender. Entonces la esperanza y el asunto de la encarnación pues son dos temas para el ecumenismo a futuro, y creo que la teología ecofeminista latinoamericana ha ahondado en estos temas. Cómo encarnar y cómo tener esperanza dentro de esto. Hay un teólogo importante que ayudó mucho al asunto ecuménico y en el Concilio Vaticano II, porque fue perito nombrado por Juan XXIII y después también lo confirmó Paulo VI como perito. Un dominico francés, Congar se apellidaba, que al final, el final, Juan Pablo II, ya muy enfermo, muy mayor, él lo hace cardenal, sin ser obispo. Siendo dominico, le llevan a su cama el birrete de cardenal, lo nombra cardenal. Al final de su vida muere como cardenal. Pero fue un gran teólogo, importantísimo, Congar. Del concilio es de los que hizo documentos claves del concilio. Y Congar tiene toda una espiritualidad ecuménica. Él trabaja mucho lo que se va a llamar la espiritualidad ecuménica. Y el primer punto que plantea Congar en la espiritualidad ecuménica es la conversión personal y social. Todas las iglesias tenemos que convertirnos personalmente y socialmente. Y él se plantea convertirnos ¿a qué? A los valores del evangelio.
Para eso nos unimos las iglesias. No para pelearnos el dogma, quién tiene la verdad teológica, sino para apoyarnos en la conversión. Es el primer que hay que trabajar, la conversión personal y social a los valores del Evangelio. Otra parte importantísima en la espiritualidad ecuménica es el diálogo, y Congar trabajó mucho el asunto del diálogo. Como buen tomista, Tomás de Aquino, salvaguardar unidad y diversidad. Es difícil, pero no imposible, salvaguardar los dos polos. La diversidad no significa que vamos a estar peleados con los que piensan diferentes a nosotros. Podemos dialogar. Y esto es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino a sus alumnos en teología siempre les tenía consejos. Escucha, escucha, no respondan, no respondan, no hables, no hables, no hables, escucha, 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 no hables. Después de que escuchaste con atención, decía Tomás, como las vacas, rumía, rumía lo que escuchaste, trata de entenderlo en tu corazón. No hables, no hables, tampoco en el segundo momento, no abras la boca, rumea. Sopesa lo que el otro te está diciendo, su verdad. Porque el primero es, estás oyendo algo y no estás de acuerdo, quiere uno saltar y rebatir. Y Tomás decía, no, no, tú callado, 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 rumea. El tiempo suficiente, ya que rumiaste, separaste, entendiste lo que el otro expresa, lo que tiene en común contigo, porque en la primera no vas a entender que tienen muchas cosas en común. Lo dice de otra manera, lo dice de otra forma, lo dice de otro pensamiento, lo dice de otra lengua, lo dice de otra cultura, pero van a tener coincidencias cuando ya rumiaste y entendiste qué está diciendo, te vas a dar cuenta que no es tan lejano como lo pensaste en un primer momento, ni es tan opuesto, que son maneras diferentes de decir y caminar en lo mismo. Entonces sí, con lo que ya rumiaste, con lo que ya comprendiste, con lo que ya valoraste, di con lo que no estás de acuerdo, pero es hasta el tercer momento. Esto es Tomás de Aquino. Pues como buen dominico fue educado en esta pensamiento teológico. Es fundamental estas virtudes para un diálogo verdadero. ¿Cómo dialogar con los diferentes? Esta es una espiritualidad ecuménica. Ecumenismo es diálogo, si no, no es ecumenismo. Por eso esta obispa estaba hablando no a nombre solo de su iglesia. En un país plural y diverso, pues lo mínimo que tiene que haber es diálogo. Con un presidente que no quiere dialogar. Imagínense que baja todo en español de las páginas oficiales antier. Ordena que todo lo que estaba en español, pues la gente que vive allá y habla español, pues podía hacer cosas del gobierno, formularios, porque tienen en español todo. Y ahora manda a quitar todo el español de las páginas oficiales del gobierno federal, todo en inglés solamente. Manda a despedir y que cambien de trabajo a toda la gente que atendía en programas que tenía que ver con estos sectores. O sea, oficialmente ya no va a haber nada en español. Imaginen la desgracia de millones de gente que están acostumbrados, que toda su documentación, páginas de internet, pues tenían las indicaciones en español también. Pues este hombre no entiende lo que es dialogar. Un tercer punto de esta espiritualidad es la paciencia. Para dialogar hay que tener mucha paciencia. El diálogo se construye con tiempo, con paciencia. Nomás déjenme mandar un WhatsApp que tengo 20 llamadas de católicas, después que estoy en clase, porque si no van a, no sé qué quieran, pero van a seguir insistiendo. Me estoy escribiendo, espérenme tantito. Es decir, la paciencia es fundamental. No hay prisa en un diálogo. Todo tiene que ir cuajando poco a poco. Este es Tomás de Aquino otra vez, la paciencia.
Y un cuarto punto de esta espiritualidad es la penitencia. En una conversión hay que cambiar maneras de cosas y darse cuenta de los errores de uno y enmendarlo. Pero esto requiere tiempo, darte un tiempo personalmente y socialmente. Las iglesias se tienen que dar un tiempo en este diálogo y hay mucho que cambiar, mucho que reflexionar, muchos errores cometidos por unas y otras iglesias. Esta es una verdadera espiritualidad del ecumenismo. Porque el ecumenismo es identificarlos todos y todas como discípulos y discípulas de Jesús. Por eso el Concilio Vaticano II cambia el concepto de iglesia, recupera la noción antigua de iglesia, pueblo de Dios. El Concilio de Trento había equivocado el camino, definió a la iglesia como sociedad perfecta. Por eso en esa mirada fuera de la iglesia católica no hay salvación. Ese es Trento, pero el Vaticano II y Congar tuvo que ver mucho este dominico. Recuperar la noción bíblica de pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es diverso, de todas las naciones los tomó. Por lo tanto, la iglesia, pueblo de Dios, es más amplia, permite diversidad de iglesias, de versiones de iglesia. Pues el ecumenismo, en este sentido, entendido de una espiritualidad, pues no es volver a una sola institución todos otra vez, es cómo dialogamos, cómo trabajamos en conjunto de diversidad de instituciones eclesiales. Un sano ecumenismo no conlleva a una uniformidad, que todos obedezcan al Papa. Pues no, hay muchas tradiciones y cada quien valora su forma de organizarse. La Iglesia Episcopal, como es católica, pues tiene jerarquías también y tiene ministerios y se organizan con obispos como nosotros. Son católicos. Los protestantes tienen otra manera de organizarse. Por eso este llamado a un jubileo ecuménico a los 1700 años del Concilio Ecuménico de Nicea. Y Francisco lo que hace en la convocación de este jubileo dice que todos pueden convocar a encuentros de oración. No se abroga solo yo, solo los obispos católicos, todos pueden convocar a una oración en este año santo. Y otro gran dominico que aportó mucho en esos movimientos de los 60, un holandés, Edward Schillebeeck, muy importante. Tiene un libro fundamental que a mí me gusta mucho que se llama, es una autobiografía, Soy un teólogo feliz, de Schillebeeck. ¿Un teólogo qué? Feliz, Ah, feliz, soy un teólogo feliz. Y hablaba español porque los dominicos de Puerto Rico son vicariato de los dominicos de Holanda. Entonces, él como holandés venía los veranos a dar cursos de teología a Puerto Rico. Y muchos dominicos de América Latina iban a tomar cursos a Puerto Rico en el verano, porque cada verano él era profesor de Nijmegen, de Holanda, la universidad, pero en el verano venía a Puerto Rico, a Bayamón, ahí tienen su escuela de teología los dominicos de Puerto Rico, porque tenía que formar a los dominicos puertorriqueños porque pertenecen a la provincia de Holanda hasta el día de hoy. No sé cómo estuvo la historia, cómo vinieron a dar los holandeses, pero está ellos pertenecen su superior es el provincial de Holanda, hasta la fecha de los dominicos de Puerto Rico. No están con Centroamérica o no están con Holanda, entonces Schillebeeck vino a dar muchos cursos ahí. Y Schillebeeck en sus obras enseña que la esencia del cristianismo es humanizar. Eso es ser cristiano, humanizar, no hay pleito. Y por eso esta obispa
va en esta tendencia a decir, bueno, ¿por qué se mete esos temas si era rezar? Porque ella no puede rezar sin actuar. Y la justicia es fundamental. No se trata de ganar adeptos, no se trata de adoctrinar, se trata de humanizar. Y luego lo ecuménico nació desde 1900, los encuentros mundiales que se llama el Parlamento Mundial de las Religiones, que va más allá del cristianismo, donde llegan miles de gentes de todas las religiones. Y en ese Parlamento Mundial de las Religiones, pues caminó mucho Hans Kuhn, fue a la par, apoyó mucho el Parlamento Mundial de las Religiones. Y ellos caminan como un lenguaje común. Y el lenguaje común de las religiones, pues es la ética. Nos va a unir la ética. Y Hans Kuhn, pues trabajó por una ética mundial. Y la ética tiene como puntos claves en el Parlamento Mundial de las Religiones. Un primer puntito es trabajar por la justicia. Porque la justicia es la condición indispensable para cualquiera para anunciar una buena noticia. Por eso es fundamental, si uno va desde la ética, a trabajar por la justicia. Otro puntito fundamental es trabajar por la paz. Pero no la paz imperial, no la paz romana, del status quo, sino el shalom bíblico. Son dos concepciones de paz diferentes. La paz de Roma y el shalom de la Biblia. La paz romana es, hay un estatus, no se mueva nadie. El estatus te asigna tu papel y tu rol. Tú síguelo y vas a ser feliz, y todos en paz. Y el que se quiera mover, para eso nació el derecho romano, para que le cayera el código penal en la cabeza y la cárcel, y lo disciplinara. El que no esté de acuerdo. Rompe la paz. Esa es la paz romana. Así se entiende la paz. El imperio romano tenía todo jerarquizado, organizado, y no había que tocarlo, si querías vivir en paz. No, la Biblia es, hay que regresar a la armonía de la creación. Hay que mover lo que se opone a la armonía de la creación. Y hay muchas cosas del estatus que se oponen a la armonía. Lo social mucho se opone, porque hay mucha hipocresía, mucha injusticia, mucha jerarquización. Y pues, Trump representa todo ese mundo de la paz romana. Todo lo que es valores que él presente, su manera de mirar el mundo, pues es horrible, es muy antihumanitario. Representa un pequeño grupo de privilegiados que son los dueños del mundo. Y todo tiene que ser organizado para que esa gente siga poseyendo todo. Y además se sientan buenas personas, creyentes, y que Dios está de su lado. Por eso la obispa se lo recordó, como usted nos dijo que sintió la mano de Dios. Pues en nombre de ese Dios yo le pido. Y ella aprovechó esa cosa. Él lo dijo, que por eso no murió, porque él casi Dios es un enviado de Dios, lo dejó vivir para volver a Norteamérica a su esplendor. Pero no le interesa el resto de la humanidad. Él tiene su concepto de Norteamérica, no se da cuenta que esas millones de gentes que son de otros pueblos trabajan en Norteamérica para el bien de Norteamérica. Por eso la obispa le dijo, pagan impuestos para nuestras iglesias. La mayoría no son criminales de esos inmigrantes. Contribuyen al bien común, no solo su pequeño grupo privilegiado. Son dos miradas de paz totalmente diferentes. La paz romana y el shalom bíblico. Hay que trabajar por el shalom bíblico, porque la paz bíblica humaniza. Y un tercer puntito dentro de la ética es trabajar por la ecología.
Y aquí viene todo el discurso de la teología ecofeminista latinoamericana. La reverencia por la creación. Y es donde empalma lo que estamos viendo de la teología ecofeminista latinoamericana, precisamente. Por eso, para la teología feminista latinoamericana, pues la ética es fundamental. Dirá Ivonne Guevara, la ética como experiencia de la diversidad. Decidir que el mundo tiene muchos centros, y es lo que esta gente como Trono entiende. El mundo para él nomás tiene un centro, ellos. No, el mundo es diverso y tiene muchos centros. Y nos unimos en la Semana de Unidad de los Cristianos para rezar juntos, no para discutir dogmas, porque los dogmas son expresiones ligadas a conceptos culturales, tener un solo corazón. Esto nos mueve a ir más allá. ¿Cómo vamos hablando? Pues suceden estos días cosas muy importantes para la teología, hacer análisis teológico más serio, que son dos miradas de paz diferentes, dos miradas de religión diferente. Y lo vimos, un cardenal de Nueva York bendiciendo este régimen, no preguntando nada, queriendo quedar bien para ver qué le toca de la repartición del poder. Y es la segunda vez que participa. La elección pasada estuvo bendiciendo también a Trump, el cardenal de Nueva York. Un pastor evangélico de la Fundación Graham, y se apellida Graham también este pastor, bendiciendo toda esta cosa terrible. Tenía que llegar la sensibilidad de una mujer y la fuerza a Oye, ¿qué te pareció la obispa? poner las cosas en su sitio, con honestidad y desde el corazón, sin violencia. No podía ser Cañón. corifea como aquellos que fueron a aplaudir y a bendecir algo poco evangélico y poco cristiano. El planteamiento de este hombre es poco cristiano. Ay, sí. Utiliza la religión y la iglesia como utilización para sus fines. Poco creyente se ve que es este hombre. ¿En qué Dios cree? En el Dios que crea no es el mío, esto yo lo tengo claro, no es el de la Biblia. Entonces, una obispa que es cristiana, comprometida con el texto bíblico, no podía irle a echar flores. A mí me encantó ella, qué bárbaro. No, es tremenda. Les digo que habla español. Tiene 2 hijos, es casada, y dice que el texto lo escribió en la cocina de su casa. ¡Wow! Como dijera Sor Juana, si Aristóteles hubiera sabido cocinar, más cosas hubiera escrito. Al Entonces, ratito te deposito. y pues lo que ella dice, no me voy a disculpar. Sí, Por ahorita te supuesto lo que no. digo. Me están pidiendo disculpas, no me voy a disculpar. Y no tiene, Pues ni no, ¿de tendría qué? por ¿De qué qué? No, disculparse. no, ¿de qué? No, a ella no le cabe, no, esa idea no lo va a hacer. No tiene de qué. Al No, contrario. Qué bueno que alguien apareció y públicamente que fue una cosa mundial, porque esto se repitió en todos los medios de comunicación mundial y de frente, no se sí. lo mandó a decir. En una tribuna que era en la celebración mundial de su gloria, que las religiones las quieren utilizar para rendirle pleitesía al emperador en turno, alguien sale y le dice con lo que no están de acuerdo, que no puede hacerlo. Este hombre le vale, está terco en lo suyo. Por eso ahora ya hasta los memes, aquel que dice, decreto que se suspenden los tamales del Día de la Candelaria. Hay un meme que ya por decreto de una orden ejecutiva, Sí, suspendidos los tamales del Día de la Candelaria. Me mandaron uno que dice, estoy pensando cerrarles este grupo de WhatsApp. Un hombre tan autoritario, y el hijo va peor que él. sí. Sí, no, las actitudes, está como enfermo. El joven, que era niño la vez, la toma de posesión pasada, al que le agradeció que fue parte de su campaña ahí en su discurso y se paró, terrible, que está altísimo, tiene 2 metros, mire. No, muy enferma esta gente de poder, de soberbia, etcétera. Y ahora los mexicanos atarantados
apoyando que nos invadan los gringos, no es traición a la patria, que les apliquen bola de gente que no conoce historia de México, eso es terrible. Ni sabe que, que no se puede. Pues no, dice, espérame, no, no, no. Y luego el otro hombre que ya quiere recuperar el canal de Panamá cuando eso es jurisdicción internacional, no sabe, como no sabe ni derecho internacional, no sabe que en el lío internacional que se metería si invade el canal de Panamá y lo quiero. Es que no está acostumbrado a ser respetuoso de nada. Y nada, ni de la ley. Los gringos que tanto hablan de la ley, es un hombre que no paga impuestos, que está condenado por una corte, ha cometido delitos. ¿Con qué cara hablan de moral? ¿Con qué ¿Con qué cara? cara, con qué Sí, cara piden limpieza al mundo? Cuando es gente muy sucia que no paga ni sus impuestos. Tranza, trácala, un hombre que ha mentido, o sea, una cosa horrible de ser humano. Y ahora se quiere poner como la moral del mundo. Y decir que todo el que va es un criminal. Por eso la obispa le dijo, no, los conocemos, vienen a nuestros templos, la mayoría no es gente criminal, paga impuestos, trabaja, lava nuestros platos, nuestras casas, nuestras oficinas. O sea, ¿cómo denigra que esos millones de seres humanos todos son criminales? Pues no, su necesidad hace que mucha gente vaya a dar. Está Yo, loquito. pues te das cuenta, Ver, una persona que no respeta a los otros, ¿cómo denigro de un plomazo a todos millones de seres humanos? Entre ellos habrá criminales, no lo dudo, pero no todos, como la obispa le dijo. La mayoría no son criminales. Se Vienen, está haciendo lo mismo que el primer ministro de Israel, que dice que todos los palestinos son criminales y entonces hay que acabar con todos. Se está haciendo lo mismo, y ¿no? dice que ni uno, dice, se salva, que ni uno es inocente. O sea, ni los niños ahí. Porque cuando Eh, ver. están matando a los niños, porque cuando crezcan van a ser criminales, dice. Estas miradas de blanco y negro son terribles. El problema con Trump que ni cuenta se dan, su capacidad no le da. Como ha hecho en mentiras, en trampas sus fortunas, les importa poco. Y ya ven su aliado, el otro millonario, sí, haciendo el saludo nazi ahí. Ya salió, su papá ya dijo que el abuelito era nazi en Canadá. O sea, ya lo traen de familia. sí, ¿Sí? Que su papá, o sea, el abuelito de este fue de los nazis. Apoyó mucho ese movimiento. Y el papá más ingenuo, pues suelta la sopa sin saber en qué líos mete el hijo. Lo entrevistan y dice, sí, mi familia ahí anduvo. Apoyaban, eran muy, con Hitler. Dice, porque es el absolutismo, como tienen dinero, quieren que, como un imperio y no piensan, no saben, su poder es el dinero y la fuerza bruta. Entonces es un presidente, pues animal, tipo animal, o tiene el poder, las armas, hacer y deshacer. Bueno, ya empezó la cosa, Juli, como no sabe derecho, pues ya empezó a toparse con todo un sistema de muchos años armado con los jueces, con toda la justicia, que no le va a ser fácil. Porque él lo manda, pues no, en un sistema de derecho no es así porque yo lo quiero, lo mando y lo firmará cuantas órdenes quiera, pero ya se empezaron los otros gobiernos a ampararse, a meter cosas legales y recursos que los tienen. Eso es lo importante de tener recursos jurídicos, leyes, en un sistema más importante, de tener dónde poder detener al más poderoso. Porque él está acostumbrado a que nombra, hace una Suprema de Corte de Justicia a sus amigos, gente que le debe el poder, el cargo, ultraconservadores. Su Suprema Corte de Justicia que tuvo la vez pasada era gente muy conservadora, sí, ultra, para no tener contrapeso. para no tener contrapesos precisamente. Digo, pero ahorita tiene contrapesos, como tiene las cortes, va a tener contrapesos y ya tuvo un juez que algunas órdenes ya le paró provisionalmente mientras se decide, pero no se van a cumplir. Y está furioso porque cree que es amo y señor. Y por decreto que ya no se va a llamar el Golfo de México, por decreto le van a devolver el canal de Panamá. Pues no, no saben los líos jurídicos que se va a meter.
Y hay países que están hablando, no, históricamente eso no es nuevo, se llama Golfo de México desde la colonia. Esto tiene siglos y lo vamos a seguir llamando como se ha llamado. Y el señor puede gritar y brincar, no tiene poder legal a nivel mundial, porque se siente que está bajo el imperio romano este hombre. No se da cuenta que las cosas han cambiado. Entonces, esto es muy importante porque decíamos las epistemologías de la teología ecofeminista, pues tiene que ver precisamente, uno de los puntos era la perspectiva contextual, si recuerdan. Hablábamos hace 8 días de un carácter relacional e interdependiente entre todos los elementos que tocan el mundo humano y no humano. Integrar subjetividad y objetividad en una unidad. El género y la ecología como dos mediaciones cognitivas para comprender el mundo y al ser humano. Y una perspectiva contextual como exigencia histórica. Se desenvuelven en contextos locales, se conecta y se abre hacia perspectivas globales, pero desde lo local. Y lo local es diverso y múltiple. Y este hombre no está entendiendo la historia de su nación, que es diversa y múltiple, pues es gente de migración, así se creó esa nación. Así se ha creado. Por lo tanto, no hay una uniformidad. Hay mucha diversidad de culturas, de pueblos, de lenguas. Pero sí, él mismo es de familia migrante. Sí, 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 no es de la misma. Entonces sí, él no acaba de entender la historia de su misma nación. Quiere negar. Es decir, pues es terrible que voten un país tan plural y diverso por alguien tan ignorante, a base del dinero. Es decir, esto nos da la urgencia de educación de ese país. Hay élites muy educadas, pero son pequeños grupos. Universidades con mucho dinero, pero por ahí pasa poca gente. Lo más terrible, ya están arrepentidos montonal de latinos que votaron por él, montonal de mexicanos. Ahora están furiosos porque pues ya la orden que dio de que aunque nazcan en Estados Unidos no serán ciudadanos. Entonces la gente está furiosa porque como ya se sentían ciudadanos, votaron por él. El primero, pues, porque toda esa gente votó por él y estaban furibundos apoyándolo. Es lo que iba a decir yo, que todos los latinos, ¿cómo se les ocurre votar por un señor así que no lo están oyendo desde antes? Siempre lo dijo, toda su campaña lo dijo, ¿qué iba a hacer? Pero bueno, ni cómo ayudarles, pobrecitos. No, ni cómo, digo, pues, pobres compañeros allá, antes ya muchos están arrepentidos porque ya están sufriendo las consecuencias. Digo, ya ahorita lo primero de los nacidos allá ya tiene hartos que no van a cumplir esas órdenes, varios problemas legales, porque digo, pues, ¿cómo? Pues eso es como un acuerdo internacional donde nazcas, pues eres de ahí ciudadano. Y un montonal de gente latina, pues nació allá sus hijos y ya tienen la ciudadanía porque allá nacieron, pero con esta orden los que ya nazcan, pues ya no, si los papeles no son, los papás no son ciudadanos, pues no serán sus hijos a los que nazcan allá. Acuérdense que muchos de la frontera se iban a tener los partos a Juárez para que tuvieran la ciudadanía, los hijos nacieran en clínicas de allá. Del otro lado, se iban de Juárez, se pasaban para el parto. Pues con estas nuevas leyes que este hombre organiza, pues se acabó todo eso. Entonces, todo esto pues nos lleva a esta perspectiva contextual. No están viendo el contexto, el discurso de este hombre, que es enemigo de las culturas, de lo plural y lo diverso. Y a los latinos y a los mexicanos nos tiene, quién sabe cuál será su historia personal con México que nos tiene tirria. A los canadienses también, por lo que se ve, no los quieren nadita. Estaba yo leyendo ayer una nota de unos que fueron a hacer una investigación a las tiendas que tiene tiendas este hombre,
que todo lo que venden no está producido en Estados Unidos, son puros productos chinos, venden sus tiendas. La incoherencia, todo su discurso de la producción está, nada, todo lo que vende está producido en China, sus tiendas. Ya ven que quiere que todo se produzca allá, por eso quiere poner aranceles muy altos para que la producción se regrese a Estados Unidos. Bueno, pero ¿quién va a trabajar si va a expulsar a la mano de obra? ¿Quién va a trabajar? Los quiere, está amenazando. Yo no lo va a poder hacer, porque es claro, Puede. no puede. Mucho de lo que dice es guerra verbal, pero lo que la obispa le dijo, la gente tiene miedo. Y eso es real, eso causa una guerra verbal, el miedo. Estaba yo viendo en Chicago, la gente tiene miedo de ir a trabajar, pero tiene necesidad de trabajar, les va a durar poco el miedo porque la necesidad es más grande. No van a estar escondidos todo el tiempo. Digo, esta semana primera, en Chicago la gente dejó de ir a trabajar. Pues es que hay redadas. Hay redadas, pero no van a poder vivir escondidos, tendrán que moverse. Hay redadas y este hombre está... Y ya ven lo que dijo violando una cosa que era costumbre internacional. Los templos eran refugio. Dijo que no. Por eso esta obispa, eso le habla, la gente tiene miedo. Dijo que los van a ir... Varias iglesias en Chicago ya suspendieron los cultos en español para que no agarren la gente en domingo. Lo están haciendo virtual. Las misas van a ser virtuales para no exponer a la gente latina que va a misa en español, porque ya sabe ahí la migración que hay puros latinos en misa en español en ese horario, porque las iglesias tienen horario, las misas que son en español, y llega esta gente que no habla en inglés, muchos son indocumentados, son católicos, digo, la iglesia católica norteamericana no son gringos, son latinos, esa es su fuerza, todos esos son católicos. Ay, pero también hay una ala gringa católica de muchos ricos que también tienen lo suyito. Ah, no, son ultraconservadores. Sí, Ellos votaron por Tom y lo defienden. No, pues ahí está el cardenal de Nueva York. sí. Ejemplo, está el cardenal de Nueva York. La Iglesia Católica norteamericana es ultraconservadora a los obispos. Hay varios ya latinos y algunos gringos que se han convertido y han caminado, el del Paso, el obispo del Paso, todo esto, pero hay mucho un episcopado norteamericano ultraconservador, por eso no quieren a Francisco, son muy conservadores el episcopado norteamericano. Pero a pesar de eso, ya llegaron a un acuerdo, sacaron un buen documento estos días, la conferencia episcopal, donde van a leer con lupa, dicen, todas las leyes del presidente contra la inmigración, que van a protestar como obispos, conferencia episcopal. Ya dieron una carta y un comunicado muy contradiciendo a este gobierno actual. Como conferencia episcopal, ese documento lo trataron como conferencia episcopal Qué para bueno. salir con un frente común ante la embestida de este gobierno. Porque si su fuerte son los latinos, es lo mínimo que tienen que alzar la voz para proteger a su gente. Digo, católicos gringos son poquitos. Su gran fuerza son los latinos, católicos. Ellos entre tanta iglesia, pues están muy divididos, no tienen como una mayoría. Y la mayoría latina, pues es católica todavía. Entonces digo, lo mínimo sacar un comunicado, ya veremos qué van a hacer, qué tomarán, pero al menos de palabra ya sacaron un comunicado fuerte. La diócesis del Paso, un comunicado muy fuerte sacó también ya el obispo del Paso. Es decir, ya se posesionó públicamente en contra de todas estas injusticias. Digo, es lo mínimo que pueden hacer. La diócesis del Paso, imagínense, pues todos son mexicanos. Entonces, esto es importante, una perspectiva contextual, y esto es lo holístico. Lo holístico es capaz de integrar las diferencias a los otros, a las otras. Se abre la posibilidad de conocimiento en múltiples formas. Y la próxima sesión de esto vamos a hablar de la perspectiva contextual y la perspectiva holística, que es
a lo que habla la homilía de esta obispa. Lo holístico, cómo nos abrimos a las múltiples formas. Unidad en la diversidad. ¿Cómo nos abrimos? A eso precisamente. La verdad que no es difícil, solo teniendo respeto por el otro. Claro, claro. Es lo único que se necesita. Y el otro es otro, hay que saberlo, no Sí, va a ser como yo. Y eso es exacto. la gran riqueza de estos países, esas muchas otredades que los conforman. Esa es la maravilla. Es decir, no uniformidad, es respeto. La otredad no es enemigo de entrada, pero estas posturas de ahora es, si no eres como yo, eres enemigo de entrada y me tengo Sí. que cuidar de ti. Y esto es una guerra y vamos a expulsar a todos. Pues es una nación hecha de inmigrantes. Por eso la obispa le dijo, todos somos extraños en la tierra. Ujú. El texto es muy bello teológicamente, porque la obispa lo pensó muy bien, porque dice que desde noviembre lo empezó a escribir. Ya sabía que le iba a tocar a ella, ya estaba decidido. Desde entonces que la homilía le iba a decir ella, entonces fue sopesando cada palabra. ¿Sí? Así se hace con las otredades. Cuesta trabajo, claro, sí, llegar a acuerdos, pero es una gran riqueza cuando hay diálogo. Y esa nación se ha construido con un diálogo tremendo, de una gran riqueza. Y llega alguien que desconoce todo eso, no quiere dialogar, quiere con la fuerza del poder y además un poder absoluto. Pero el problema es cómo le dan el poder a alguien que siempre lo dijo quién era, siempre hizo discurso. Y que la misma gente que va a sufrir el embate de esto lo apoye, es así como suicidio. Es decir, pues si lo oyeron, te das cuenta que hay mucha ingenuidad todavía en la gente. Pues Pero opinan que si es así, les va a ir muy bien económicamente. Eso es de lo que se trata, claro, que ellos quieren que les vaya bien económicamente. pues sí, pero los fines no justifican los medios. Claro que Medio no. no humanizante, destructivo, agresivo. Además, tener un convicto de presidente, qué vergüenza. Claro, ¿dónde está lo ético? Presumen tanto lo ético y una nación con derecho, con leyes, que nosotros somos bárbaros. Tanto nos dicen a los latinos. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Tu presidente que ha violado el derecho, que no respeta leyes, que no repuesta tribunales. ¿Dónde está su orgullo tan peor que nosotros? Exacto, Digo, ¿dónde está la presunción? Presumir un sistema legal íntegro, que ellos no eran como América Latina, que tenemos presidentes corruptos. Pues no paga impuestos, un hombre corruptísimo ha hecho abusos de todo tipo y públicos, hipócrita, mentiroso. Sí, bueno, una sociedad tan puritana, ¿cómo apoya algo así? Es la doble moral. exacto. Cuando se trata de los míos, me callo y lo apoyo. Cuando se trata de los de afuera, los denuncio. Y cuando es lo mismo en casa y me callo, pues esa es doble moral. Una moral para afuera y una para adentro. Pues que Dios nos apoye, nos acompañe y por lo pronto, pues no sé si ya los mandé, si no se los mando el texto de la obispa completo, Sí, de la sí, homilía, porque vale la pena. Muchos de sí los nos lo temas que hoy mandaste. tocamos están en su texto. Pues buena semana, hoy aquí le dejamos. Nos vemos la próxima Gracias, semana. Muy Julián. bien, Gracias, buena muy semana a bueno. todo, fin de semana. Igualmente. Gracias. Bye. Bye.